imparcial de todo lo que, como titular de la acción penal, este Ministerio Público desarrolla. Queremos contextualizar, informar sobre la reunión realizada el día de ayer con el apoderado judicial del ciudadano Edmundo González Urrutia, el doctor José Vicente Haro, quien vino a entregar una comunicación que ellos mismos ya difundieron y que es del dominio público, en donde dicho ciudadano se dirige a mi persona en mi condición de fiscal general de la República Bolivariana de Venezuela, una institución de alto prestigio y credibilidad en el país, particularmente en los sectores más vulnerables que claman justicia, que claman de su protección en sus derechos humanos, en sus garantías constitucionales, para, según dice la comunicación y expresó su apoderado judicial, voy a decir ahora entre comillas, él explica, pero al mismo tiempo se contradice, el ciudadano González Urrutia, del por qué no compareció durante 3 citaciones, ni siquiera una, a este Ministerio Público, donde yo puedo decir que el 99.99% de las personas citadas vienen acá, porque las personas que son citadas a este Ministerio Público tienen una razón. ¿Por qué puede ser citado alguien al Ministerio Público? En primer lugar, lo voy a decir de la manera más llana, coloquial, pedagógica, porque dicha persona, hombre, mujer, ciudadano, ciudadana, está sujeto a una investigación en calidad de, entre comillas, pudiera ser un presunto responsable, pudiera ser un cooperador, pudiera ser un testigo, entre otros tantos motivos. Entonces, el Ministerio Público tiene cualidad absoluta, atribuida por la Constitución y la Ley Orgánica del Ministerio Público, para citar en calidad de entrevistado, sujeto a una investigación penal, a cualquier venezolano o venezolana. Ahora, esto lo digo como preámbulo, esta carta marca un precedente, yo diría, muy negativo para el derecho venezolano, en tanto hay venezolanos, según este sector opositor extremo de la extrema derecha en el país, hay venezolanos de super primera clase, por encima de todos los demás, y el 99.9% de los venezolanos restantes son entonces venezolanos de, no sabemos ya calificar de qué clase, según este sector que se cree por encima del derecho, de la ley, de la religión, de la espiritualidad, de la existencia humana. O sea, aquí puede ser citado cualquier ciudadano y venir como en efecto ha ocurrido. Incluso yo puedo hablar de un antecedente previo. Todos los miembros de la Comisión Nacional de las Primarias, empezando por su presidente, Jesús María Casal, su vicepresidenta, sus directivos de esa Comisión Nacional Primaria totalmente fraudulenta, donde el propio Rampesar, director técnico de dicha comisión, dice que ahí no fueron más de 500.000 personas como electores a presentar su voto, y terminó diciendo Jesús María Casal, leyendo tembloroso un boletín donde según él asistieron de 2.600.000 a 3 millones. Voy a hablar de un caso referencial vinculado a este sector. Él vino, se puso a derecho, fue entrevistado, se trajo a 3 abogados, recuerdo, Jesús María Casal. La vicepresidenta se trajo a 2 abogados, igual todos los demás. Para poner, digamos, en contexto el por qué
está totalmente fuera de lugar la comunicación entregada. Para justificar, para excusar y al mismo tiempo para declararse por encima de la ley, de la autoridad, del Estado, y teniendo un privilegio que no le dan nada, porque es un ciudadano normal, común, corriente. Yo recuerdo, y siempre hago esta aseveración, esta cita, siendo dirigente de comités de base de derechos humanos, siendo abogado, consultor jurídico de la Comisión Justicia y Paz de Petare, en los años 80, 90, nosotros nos dirigíamos a las autoridades de la época, a pesar de que practicaban el terrorismo de Estado, las desapariciones forzadas, las masacres brutales como Yumare, el Amparo, el Caracazo, de miles y miles de muertos, de Cantaura. Nos dirigíamos con un escrito, con una formalidad de hecho y derecho, basándonos en razones para la defensa de quienes eran centenares y miles de víctimas de esa época, incluso a las autoridades competentes, llamándolos como les corresponde, presidente de la República, ministro, jefe del DIN, de la DICI, como era en la época. Pero vemos ahora que este sector minoritario, en su lenguaje, en su forma, en su fondo, pretende colocarse en una atmósfera supraterrenal. Y entonces todos los demás somos, o quieren ellos pretender vernos, a todos, me refiero a todos sin excepción, autoridades, pueblo, nación, como algo así, sus tontos útiles para pretender, en el caso de los electores que ellos engañaron, en el caso de las primarias que ellos estafaron, en el caso de cantar fraude en unas elecciones totalmente válidas que tuvo en tiempo real unos resultados a pesar del ataque que un hacker mundialmente conocido como Astra reconoció fue el autor, para ralentizar, no, para acabar, para apagar el sistema de contabilización de datos y que no hubiese hasta este momento ni siquiera un resultado electoral. Eso todo fue superado, eso todo fue mostrado, los resultados, se proclamó ante el CNE como ganador al presidente Nicolás Maduro Moro, y vean ustedes entonces cómo ellos ya tenían el plan de inmediatamente, luego de cantar fraude durante todo el año 2024. Entonces yo digo, si usted estaba cantando fraude, ¿para qué se inscribió? ¿Para qué? O si usted dice que el CNE es el poder electoral y usted se inscribe y tiene tarjetas electorales, ¿para qué, señor? Usted entonces coloca su rostro y inscribe testigos. Si usted lo está haciendo es porque usted respeta, valida ese Consejo Nacional Electoral para hacer campaña. Si fue bueno ese Consejo Nacional Electoral para permitirle hacer campaña, no podemos aceptar entonces que luego de unos resultados usted tumbe la mesa con su grupo minoritario de extrema derecha y decir entonces que hubo un fraude y a los 2 días coloquen una página. Este es el antecedente previo, y lo estoy diciendo así de memoria muy fácilmente, del por qué estamos en este momento en esta situación legal. Aparte de que dijeron que la excusa del 28 de julio de ir a las elecciones era provocar una guerra civil, un baño de sangre. Lo intentaron, no lo lograron. El Estado en un día y medio paró en seco el plan terrorista, porque yo digo algo, ellos tienen una ensoñación realmente necrofílica. Es grave esto que estoy diciendo aquí. Ellos sueñan. Ellos día y noche rezan al inframundo para que en Venezuela ocurra simultáneamente una especie de levantamiento popular de todos los cerros, millones y millones de personas, combinado con un golpe de Estado. O sea, ellos se apropian del lenguaje de la izquierda revolucionaria de todas las épocas, particularmente la venezolana, heroica, de los años 60, de la generación mártir de los años 60, que se fue, esos fueron valientes. Si usted está supuestamente en una posición extremista,
ellos asumieron las armas, fundaron el Frente Guerrillero José Leonardo Chirino con Douglas Bravo, el Américo Silva, el otro, y arriesgaron su vida. No, ¿estos qué hicieron? En tanto no tienen militares, en tanto no tienen pueblo, contrataron y captaron delincuentes, eso está comprobado. ¿Para qué? Para cometer atentados contra el venezolano, contra la venezolana. Por eso yo los he responsabilizado. Son los autores intelectuales de la muerte de 27 venezolanos durante los días posteriores al 28 de julio y de haber herido mortalmente a 190, de los cuales 100 son funcionarios policiales y militares, de haber atacado y destruido 400 bienes del Estado y también privados como escuelas, liceos, universidades, centros de salud, centros educativos, en ese plan de ellos querer que Venezuela presentase como que se alzó el pueblo, como que se alzaron policías y militares, incluso le hicieron llamados en un comunicado, el señor Urrutia y la señora. ¿Para qué? Para que se alzaran los policías y los militares. Posterior al 28 de julio, validaron la página farsa donde la gente se mete en el QR y aparece en un restaurante. Muchos se metieron en esa página para ver. Colocaron su cédula y el QR y aparecía un parque de diversiones. Ah, no, creyeron que eso iba a ser toda la vida una mentira, que la gente se iba a creer esa mentira. Incluso le decían, si estás en el exterior y no votaste, mete tu cédula y tu QR y saca un acta, la que fuera, y anda a protestar. O sea, es el colmo de la burla al pueblo, a la comunidad nacional e internacional. Y eso nosotros en anterior rueda de prensa lo hemos detallado yo diría, con el mínimo y más estricto y riguroso apego al derecho. En el Consejo de Estado y Consejo de Defensa de la Nación lo hicimos. Ante el cuerpo diplomático lo hicimos. Eso está claro. Ajá. Pero ¿qué ocurre luego de todo esto que estoy aquí describiendo en términos muy breves? Ocurre que quien participa, a quien lo colocaron a dar la cara para inscribirse, para utilizar como excusa el 28 de julio y cabalgar en lo que ellos soñaban, una insurrección popular, una rebelión militar, que bajaran los cerros, que hubiera una guerra, un baño de sangre para justificar una intervención militar. Eso está totalmente ya estudiado, evaluado y hay pruebas suficientes de ese plan que les ha fracasado. Ellos tuvieron un momento mínimo, entre comillas, de euforia el 11, 12 y 13 de abril. Ya vimos lo que hicieron. Mataron a decenas de venezolanos. Quienes teníamos inmunidad parlamentaria, como mi persona, siendo presidente de la Comisión de Política Exterior, fui secuestrado y a punto de ser asesinado por unos 20, 30 esbirros de la DICIP del momento. El presidente Hugo Chávez estuvo a punto de ser asesinado, el primer intento de magnicidio en esta reciente época de los 25 años del proceso constituyente. Y luego escalaron, ya vimos, la guerra petrolera, el paro petrolero que causó 30.000 millones de dólares en pérdida, los intentos de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro desde el 4 de agosto del 2018 hasta ahora. Entonces, todo esto, como les falló de manera absoluta, la página, cantar fraude, buscar intentos de golpe, sublevaciones. El brazalete blanco fue lo más reciente, con detenidos que confesaron el plan, que nombran, que dan detalles de estos dirigentes de haber hecho todo esto. De pronto entonces, ahora nadie hizo nada. Yo no vi, yo no fui. Porque la carta es algo así. Yo reconozco su autoridad como fiscal general de la República, como Ministerio Público, cosa que tiene el valor que el pueblo en su gran mayoría lo dice. Es lo que agrega el abogado José Vicente Haro, y la carta lo que agrega es algo que ya es unánimemente aceptado. Pero dentro de la comunicación, ¿qué ocurre? Ocurre que el ciudadano González Urrutia hace justicia por mano propia, es decir, él se convierte en el sistema de justicia venezolano. Él se convierte en tribunal, en fiscal, en defensa, y dice que es inocente.
Si usted es inocente, ¿por qué no vino a la primera citación, a la segunda citación, a la tercera citación? Entonces luego envía una carta diciendo que no vino porque presuntamente él no sabía por qué se le estaba investigando. Claro que usted sabía, porque estaba en la propia comunicación que se hizo pública. Por eso quiero destacar que en medio de todo lo que, como preámbulo he dicho, se dio dicha reunión el día de ayer. Quiero mostrar la foto de la reunión. La podemos ver también en pantalla. Una foto que fue conocida, que fue difundida tanto por el ciudadano José Vicente Aro como por el Ministerio Público. La carta que fue incluso firmada y recibida por nosotros en ese día, en ese momento en que tuvimos a bien conversar en presencia de el fiscal que lleva la causa, de los directores vinculados a la investigación, donde, por cierto, tengo que decir lo siguiente: hemos aperturado una investigación de carácter penal para determinar las responsabilidades de quienes han amenazado con matar al fiscal que lleva la investigación, porque tenemos la experticia de 400 mensajes entre correos electrónicos y mensajes de WhatsApp. ¿Quiénes son ellos para hacer esto? ¿Exponer a su familia al escarnio? ¿O es que no son estos delitos de odio? Esa es otra parte que es bueno mencionar, porque han escalado todo esto para lanzar toda una catarata de amenazas, y aquí nadie se rinde, aquí nadie tiene miedo. Yo quiero decirlo de una buena vez, y ya ellos saben que es así, pero igual, amenazando a gente humilde, a gente que son, por ejemplo, de bases comunales, de la VC, por haber hecho su trabajo. Vea que mataron a 2 lideresas populares vinculadas al PSV, vinculadas al partido de gobierno, vinculadas al chavismo. Las mataron, acuchilladas, a palazos, a tiros, aparte de los 25 restantes que fuimos mencionando paso a paso. Ahora bien, nosotros aquí hemos recibido, como dije, y tenemos una cifra récord, a más de 1.600.000 personas desde agosto del año 2017 a la fecha. Tanto en lugares como plazas donde el Ministerio Público va a tu comunidad o el Ministerio Público atiende tu denuncia en la parroquia, como en despachos fiscales. Bajo ese esquema fue atendido el apoderado del ciudadano Mundo González Urrutia. Un punto ya entrando en materia sobre la carta que debo destacar. El Mundo González Urrutia reconoce la institucionalidad venezolana, reconoce al Ministerio Público, cosa que tiene un valor para la democracia, porque efectivamente si él representó como abanderado electoral a la más extrema derecha, incluso él alardea de que fue diplomático. Bueno, un diplomático lo mínimo es respetar el Estado de Derecho, ponerse a derecho si está requerido, presentar sus alegatos en función de una investigación en curso que se hizo pública y notoria en base a la colocación de una página que usurpa funciones, en base a una carta donde él se define presidente electo. No lo volvió a hacer, porque él sabe que él no ganó ninguna elección. Vean que aquí la carta, por favor, yo quiero que la enfoquen acá, está firmada por él y por su cédula, ¿no? No como algunos en un delirio de demencia, no, que por qué tiene que presidente electo, no, pero si él mismo sabe que no ganó nada y él coloca su nombre y su apellido, pero previamente lo obligaron, lo forzaron, según la información que manejamos, sin su permiso le colocaron presidente electo. No, señor, usted no, eso también es un delito. Entonces, imagínense que cualquiera de ustedes agarre y diga y usurpe una función y firme, supóngase que es el magistrado de la sala penal, de la sala electoral, o se coloque alguna de las periodistas presentes o camarógrafo, agarre, manden una carta y digan que son
los presidentes de la cadena de noticias tal o cual, cuando lo que son es un periodista o un reportero. O que un ciudadano, por ser abogado, agarre mañana y firme una carta con su cédula y diga: fiscal provisorio, competencia plena en tal cuestión. Eso es un delito y eso tiene que investigarse. ¿Por qué? ¿Por qué retar al Estado? ¿Por qué no compareció, por ejemplo, ante la citación que le hace la sala electoral? ¿Por qué? Si fueron todos los candidatos sin excepción, incluyendo el presidente reelecto. Y él incluso avisó 2 veces que iba. Entonces, al final, esta persona está sujeta a presiones totalmente inequívocas, sin duda, al margen de la ley. Lo presionan, lo obligan, le escriben una carta que él no hace, lo colocan a hablar con un teleprompter. ¿Para qué? Para todo lo que dije anteriormente, buscar que en Venezuela se genere, y no se va a lograr, no lo van a lograr, un caos, una tensión, una violencia, una situación sobrevenida. Y por ello yo tengo que destacar entonces que al reconocer la institucionalidad venezolana, el ciudadano Edmundo González Urrutia reafirma la convicción existente en el país de que el Ministerio Público trabaja de manera positiva en beneficio de la justicia y la paz. Pero el recuento que ya conocimos tiene algunos datos que es bueno destacarlos. Por ejemplo, cuando se dan los resultados en los 2 tiempos, el ciudadano presidente reelecto Nicolás Maduro aparece como ganador con el 52% de los votos. ¿Qué hizo el señor Edmundo González Urrutia? Porque ellos dicen: no, yo no sé, yo no supe. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué me citan? Desconoció esos resultados. Usted se inscribe, aparece su cara en varias tarjetas, tiene su campaña electoral, la hizo, incluso con una persona inhabilitada al margen de la ley, la hizo, inscribió sus testigos, pero desconoce los resultados. Desconoce los resultados luego que se inscribió, luego que aceptó las reglas del juego. Otro detalle, el grueso de la violencia, que fue entre el 28 y el 30 de julio, todos esos fallecidos ocurrieron, el 90% de esas muertes ocurrieron entre esos 2 días. Nada más y nada menos que 25 fallecidos, las 2 mujeres héroes que fueron asesinadas por odio, por ser vinculadas a grupos comunales del partido de gobierno, vinculadas al sector chavista, mueren días después. Pero ¿se debió a qué? Se debió a ese desconocimiento de los resultados electorales. Eso fue vamos a decir, lo que ellos dijeron: vamos a disparar un detonante que estalle e incendie el país. Si ellos no cantan fraude y desconocen los resultados, no ocurre esto que estoy aquí mencionando, que fue terrible. Incluso, como no tuvieron pueblo, está comprobado que buscaron jedos como el de Yuleisi y el Tren del Llano. ¿O es que ustedes no vieron, periodistas presentes, nacionales e internacionales, ustedes no vieron a un vocero del Tren del Llano con un fusil encapuchado, con 7 malandros cobardes al lado de él, decir que sí, en las protestas que salía de este sector extremista, la policía buscaba contener esos actos violentos, ellos iban a actuar? Ellos lo dijeron, a defender a Edmundo González Urrutia. O sea, esto es algo jamás visto. El Tren del Llano, eso está en videos que se han reproducido en todos lados. Incluso fueron a una escuela en Guárico y la desmantelaron como acción violenta. Pero todo esto se evitó en los tiempos que ya conocemos. Yo quiero destacar, producto de ese desconocimiento del resultado, se dio en ese contexto nada más y nada menos que la muerte, dentro de los 27 que mencioné, a 2 funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, uno ocurrido en Aragua y otro en Nueva Esparta. Hirieron a
195 personas, de los cuales 97 funcionarios del Estado, 98 fueron, aparte de los anteriormente dichos, civiles. Es decir, entre agentes del Estado, entre funcionarios encargados de cumplir la ley, 100 heridos de muerte. Como ya dije, contabilizamos 500 ataques entre sedes educativas, de salud, universidades, liceos, sedes del CNE, alcaldías, etcétera. ¿Producto de qué, señor González Urrutia? De usted haber desconocido los resultados. Y hay un detalle que quiero que por favor lo anoten con precisión los amigos de la prensa. ¿Cómo es eso que ahora están abogando por adolescentes, la mayoría de los detenidos de 16 y 17 años, pero por participar lamentablemente, lo tengo que decir con mucho dolor, en actos violentos que están filmados, que han confesado que incluso le pagaron de 20 a 40 dólares? Ninguna ONG tuvo que ver en las solicitudes de libertad, ninguna. Ellas son ONG mercenarias, y aquí yo lo digo. ONG mercenarias que están a la casa de familiares que tienen detenidos en los tribunales, los van cazando, ya los tienen precisados cuando ocurren hechos como estos, y van incluso a la afuera de las cárceles para entregarles, porque tenemos las pruebas, un modelo, un formato donde los obligan a que ellos sean esos abogados de esas ONG mercenarias que reciben dinero de la USAID y de la NET, sus defensas. Explíquenme quién solicita ante la autoridad competente las libertades de alguien en tiempo, modo y lugar. El Ministerio Público, ninguna ONG. Quienes salieron fueron por una consecuencia de una revisión de medida del Estado venezolano. Ahora, que luego esa ONG vaya y le cobre a USAID y a la NET, ya eso se sabe y se ha denunciado. Pero yo me hago la siguiente pregunta en torno a este tema. La gran mayoría, aparte de los que tienen 16 y 17 años de edad, que nos afirmaron en las entrevistas que les dieron de 20 a 30 dólares para utilizar motos, para lanzar bombas, para quemar lugares, a los que se les revisaron la medida. Yo lo dije al principio, ahí están las alocuciones mías. Para eso está el debido proceso y ya está un Ministerio Público garantista. Quien no tenga cualidad o vinculación directa a un hecho punible podrá ser objeto de una revisión de medida, de un sobreseimiento, pero el que no tendrá que ser, obviamente, no solo imputado, sino luego acusado e ir a fase de juicio. Entonces, esto un poco aclarando todo, pero la gran pregunta es, cuando nosotros interrogamos a los jóvenes, a la gran mayoría, vean esta cifra, 70% de los detenidos, si usted votó, si usted ejerció el voto, te dicen que no votaron. Y muchos de ellos dicen algo peor, no están inscritos. Entonces, en su mente, pensemos lo siguiente, vean la maldad, el maleficio, lo repudiable, lo depravado de esta gente. Captan a jóvenes que ni siquiera ejercieron el voto y no están inscritos para supuestamente protestar por unos resultados electorales que ni siquiera les duele porque no votaron. Si usted no votó, si usted no está inscrito, si usted ni siquiera le interesó el comicio electoral, ¿cómo es eso que va a ir a supuestamente manifestar? No, usted no manifestó, lamentablemente lo captaron, lo compraron, le dieron 20, 40 dólares, le dieron droga, Captagón particularmente, para cometer actos violentos. Eso da dolor. Esta gente no tiene escrúpulos. No han presentado un solo caso vinculante a una actuación irregular, violatoria de derechos humanos, en caso de muertos o heridos, vinculante a ningún cuerpo de seguridad del Estado. Lo he dicho una y otra vez y lo sigo repitiendo. A casi 40 días o 45 días del post-28 de julio no han presentado una sola denuncia a nadie. ¿Por qué? Porque no la hay. Y si la hubiera, ¿qué hemos hecho en anteriores casos? Procesamos a quien ha cometido el hecho punible. Lo presentamos ante la ley. ¿O es que acaso no se conocen las cifras de funcionarios que lamentablemente han violado derechos humanos en Venezuela, que obviamente son cifras de las menores en el hemisferio occidental y están a derecho? Por Dios. Pero entonces lo peor es lo siguiente.
utilizan la narrativa que ha utilizado los verdaderos defensores de los derechos humanos del mundo en relación, por ejemplo, a Gaza. Ustedes saben cuántos niños, bebés recién nacidos, mujeres embarazadas han matado en Gaza. De las 40.000 asesinadas, la gran mayoría son bebés recién nacidos, niños menores de edad y mujeres embarazadas o mujeres. De eso no hablan. Yo quiero ver que se contabilice en las cadenas de grandes medios cuántos reportajes han hecho en Gaza para hablar de los menores, de los niños masacrados y que están presos en lugares de reclusión sin que los vean familiares algunos allá en Palestina y luego llevados a Israel. Yo quiero que aquí me lo digan los que están aquí de los medios de prensa internacional. ¿Cuántos reportajes han hecho en tiempo, modo y lugar con cifras de los menores asesinados, matados, apresados en Palestina por el Estado sionista de Israel? Ni un reportaje, ni un reportaje. ¿Cuántos han hecho de los migrantes de 4, 5, 3, 6 años que se paran en Estados Unidos de sus padres en la frontera de México y no los ven más nunca los niñitos? ¿Cuántos reportajes han hecho en estos últimos tiempos sobre ese tema? Ninguno. Pero cuando lamentablemente utilizan a un adolescente de 16, 17 años para cometer actos criminales, violentos, que ellos confiesan luego que les pagaron, allí sí entonces empieza una narrativa, eso de ahorita ya, de unos días, luego de un mes, porque es que ya no tienen nada que mostrar. Como no tienen nada que mostrar, quieren manipular y por eso yo lo denuncio. Como verdadero activista, defensor de los derechos humanos que he sido toda mi vida, de los 15 años lo he sido, cumplir ese sentido. Eso es una infamia. Eso es una infamia que nosotros, como fiscal general de la República, no solo no la aceptamos, sino la denunciamos ante el mundo y lo haremos en los lugares, sea la ONU, sea la CPI, donde haya lugar para decir nuestra verdad. Ahora bien, hablamos todo esto con el ciudadano José Vicente Haro, todo esto que les estoy mencionando, la no comparecencia, lo que implica 3 citaciones y no venga alguien y se coloque al margen de la ley. La no comparecencia ante el TCJ, pudiéramos ver un silente de la entrevista que tuvimos, por favor, el video con el ciudadano José Vicente Haro. Fue una reunión, como él mismo la dijo, institucional, respetuosa, porque este es un ministerio público diferente a los que hubo en la Cuarta República, donde cualquier ciudadano iba a presentarle una denuncia a un fiscal y el fiscal que te atendía parecía que fuera un policía que te iba a meter preso en el momento que tú estabas entregando una denuncia. ¿Por qué? Porque era el brazo represor. Eso sí era terrorífico. A mí nadie me va a dar clase de eso, porque lo viví en los años 70, 80, 90. Era el brazo represor de carácter jurídico legal del terrorismo que estaba implantado en nuestro país. Nosotros hemos demostrado cosas totalmente diferentes, señores. Por eso es que él viene acá, por eso es recibido. Como él, dije, 1.600.000 personas en los últimos 7 años. Pero nosotros explicamos, aquí hubo un contencioso electoral que interpuso el presidente Nicolás Maduro el 31 de julio ante el Tribunal Supremo de Justicia, para que fueran certificados los resultados de las elecciones presidenciales emitidas por el Consejo Nacional Electoral, motivo por el cual la Sala Electoral abrió un proceso de peritaje de los resultados y la revisión de cualquier denuncia de irregularidades. Ese era el momento. El que no la debe no la teme. ¿Por qué no compareció? ¿Por qué no mostró las actas? Ahí yo entrevisté a varios de los representantes de los partidos. Allí Manuel Rosales, que no diga que no, eso está grabado. Cartaya, el propio José Vicente Haro, que fue con otros representantes de partido, dijeron que no tenían las actas. Entonces,
¿De qué entonces usted habla? Las actas de esa chimba donde usted metía el QR en la página esa resultados.com y cuando metía la QR le salió un restaurante, le salió un parque de diversiones. Cuando metía la cédula aparecían votando muertos. No, ya eso no se lo cree. Ellos mismos no se lo creen. Pero todo esto tiene que ver con el por qué ha sido citado Edmundo González Urrutia. No apareció en ese contencioso electoral. Pero hay un link que se llama, al cual he hecho referencia, que fue difundido por el ciudadano Edmundo González Urrutia. Él lo difundió, él validó, por eso es que ha sido citado, él validó esa página web farsante y falsa, totalmente al margen de la legalidad. Nosotros entonces, el 7 de agosto, en base a que él difundió esa página web fraudulenta, dando unos resultados que no se le creyó. Mire, yo recuerdo haber sido entrevistado numerosas veces por un periodista de origen mexicano que se llama Fernando Rincón. En el momento que estábamos en la sala situacional, aquí viendo todo lo que estaba pasando, que se emitieron los resultados, sale el señor Urrutia tembloroso y la señora que lo vive regañando y cacheteando y manoteando, diciendo que sacaron 72% de los votos. Fernando Rincón dijo, oye, pero así tampoco. O sea, algo así como que, bueno, si vas a caernos a muela, cae a muela, pero oye, por lo menos tengan decencia. Bueno, lo dice alguien que se ha caracterizado por ser una persona absolutamente adversa al Estado venezolano. Pero ellos creyeron que iban a salirles bien la jugada, ¿no? El 7 de agosto nosotros informamos al país mediante un comunicado que se había abierto una investigación de carácter penal para determinar las responsabilidades del caso. Ante la publicación de la página web 3resultados.com, que por cierto ellos mismos después la desvanecieron, porque la gente se metía y decían, bueno, si tú estás en Washington, si tú estás en California, si tú estás en San Francisco, si tú estás en Etiopía, si estás en Finlandia, no votaste, no importa, métete en la página, pon tu cédula y saca tu acta y sal a la calle. Pero es el colmo. O sea, por eso es que están diezmados, por eso están totalmente descubiertos, están literalmente no solamente divididos, implosionados y corriendo todo ese sector, sino que el pueblo, la comunidad nacional e internacional, sabe que todo lo que yo estoy diciendo aquí en este momento es absolutamente verdad y real. Nosotros informamos mediante ese comunicado que abrimos una investigación, con lo cual, porque se pretendía usurpar ilegalmente la función del Consejo Nacional Electoral, causando la difusión de esta falsa información, zozobra en la población. En este comunicado informamos que los delitos investigados eran, en relación a ello, usurpación de funciones, forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia de las leyes, delitos informáticos, asociación para delinquir y usurpación. ¿Qué significa todo esto? Que las personas tienen que venir y usted difundió en sus redes como ex candidato presidencial esa página, explique por qué la difundió, si es falsa, si usurpa funciones, si no tiene cualidad, si es el hazmerreír del mundo entero, comprada un día antes en Amazon y publicada un día después de las elecciones, porque ya tenían todo esto preparado desde el primer momento en que desde el año 2023 decían que iban a cantar fraude. Si usted dice que va a cantar fraude, entonces ¿para qué se inscribió? ¿Ve? Porque el plan era otro, repito, el plan era bañar de sangre y provocar en Venezuela, repito, una guerra civil, una conmoción que no lograron. Todos comparecieron el 7 de agosto, como ya lo dije, ante el TCJ, excepto González Urrutia. Se rehusó a asistir ante la citación del máximo tribunal de Venezuela, en evidente desacato de la más alta autoridad del contencioso administrativo electoral, a quien debía consignar las actas de escrutinio, listado de testigos y material electoral que pudiera tener
Usted no dice pues que sacó 100 millones de votos. ¿Por qué no presentó esto pues? Ese era el momento. No lo hicieron. En esa sentencia el TCJ señaló que los boletines emitidos por el Consejo Nacional Electoral están respaldados por las actas de escrutinio emitidas por cada una de las máquinas de votación. Luego hicimos la citación a través de la Fiscalía 58 Nacional en materia de delitos informáticos con respecto a la publicación y mantenimiento de la página web. Resultados con venezuela.com. Se cita a Edmundo González para ser entrevistado en sede fiscal. La primera citación se hizo el 26 de agosto. Dada su incomparecencia a esta primera citación, fue citado nuevamente para el día siguiente, 27 de agosto, citación que también incumplió. Una tercera citación fue realizada para el viernes 30 de agosto, la cual también fue desobedecida, razón por la cual el Ministerio Público procedió a solicitar, obviamente, su aprehensión conforme a los artículos 236, 237 y 238 del Código Orgánico Procesal Penal. ¿Qué inmunidad puede tener él y no lo tiene el 99.9% de los ciudadanos que al ser citado no comparece? Si al ser citado no comparece, entonces tiene usted que ser requerido por la justicia para que comparezca. Un detalle interesante de la conversación con José Vicente Haro, y él no la puede desmentir porque está grabada, él dice que él estuvo de acuerdo con que asistiera a la citación, porque, bueno, aquí hay un sistema garantista, y si usted se supone es una persona hábil para haber sido candidato y luego pierde las elecciones y usted luego está sujeto a una investigación, lo lógico es que se presente. José Vicente Haro confirmó en esta reunión que él asesoró a su cliente para que viniera al Ministerio Público, pero él dice que personas ajenas al equipo jurídico impidieron, no le permitieron, lo presionaron para que no viniera. Oye, qué desagradable escuchar en carne propia algo que ya se sabe. O sea, ¿por qué usted hace eso? ¿Quién es usted? ¿O quiénes son ustedes para que una persona impedirle incluso su autonomía de querer venir? No, no vayas. Igualmente me confesó, me dijo que él quería ir al contencioso electoral. Él quería ir al TCJ, pero otras personas extremistas que lo han utilizado a mansalva le dijeron que no fuera. Entonces, si estamos hablando de lo que fue la reunión, estos son detalles realmente reveladores. Ahora, esto a veces da pena, ¿no? Cómo uno tiene en su condición de fiscal general de la República que darle una clase de Derecho Penal 1 a personas que se autoproclaman juristas, profesores constitucionales, que han hecho esto y lo otro, carrera, pero están sabaneando en las afueras de un juzgado o de una estación de policía o de una cárcel, un cliente de manera desesperada para supuestamente salir en su defensa, ¿no? Entonces, dicen una y otra vez, es como algo realmente, yo lo dije, el ignorante, porque no ha estudiado está bien, pero el ignorante es supino. El que es un ígnaro porque habiendo estudiado, al final es un ignorante, tiene una cualidad doble en su personalidad negativa. ¿Ven? Porque, vean ustedes, el Ministerio Público tiene cualidad, igual el fiscal general de la República, me incluyo, porque las competencias son dentro de la Constitución y en la ley orgánica del Ministerio Público. Iniciar una investigación y en base a ella entrevistar a las personas que nosotros consideremos pueden ser sujetos de dicha investigación para que aporten información en calidad, repito, de indiciado, de testigos referenciales, de lo que fuese. Entonces hay que explicar esto una y otra vez porque no es que no sé por qué me citaron,
Es que no sé, el Ministerio Público no tiene esa cualidad. El Ministerio Público está precalificando. Señor, si usted libra una orden de aprehensión, usted tiene que explicar en un escrito, en este caso fue de casi 100 páginas, el por qué la está librando. Y tiene que colocar los delitos. No, el Ministerio Público ahora está acusando. Está acusando y eso nada más le corresponde a un tribunal, Dios mío. Pero, señor, ¿dónde ustedes se graduaron? ¿En dónde? ¿En cuál escuela prematernal estudiaron derecho? ¿Ve? Para decir tamañas barbaridades una y otra vez y presentarse con una corbata y un flu como si son los más letrados cuando no lo son, porque no han ejercido el derecho, ¿vale? Eso está metido en una biblioteca y tirarse una foto con 100 libros atrás, pero no han pateado tribunal, no han pateado estación de policía, no han defendido víctimas, no saben nada de eso, no saben lo que es la lógica jurídica, no aplican nada de lo que es la experiencia, la experticia, no. Entonces van a venir a darle clase al Ministerio Público que tiene el más alto nivel de credibilidad en este país, de prestigio, por ser particularmente un equipo técnico de alto nivel. No puede ser. Entonces, nosotros hicimos las citaciones en base a qué, en cumplimiento del artículo 285, numeral 4 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, para ordenar las diligencias pertinentes y necesarias en el cumplimiento del artículo 111, ordinal 1 del Código Orgánico Procesal Penal. ¿Por qué? Porque luego de recibir una denuncia o conocer de un hecho punible, de forma obligatoria debemos evaluar circunstancia, modo, tiempo, lugar de cómo ocurrieron esos hechos. En este sentido, la Ley Orgánica del Ministerio Público, en su artículo 16, numeral 2, nuestra institución tiene las competencias de, y esto se lo dijimos en la reunión al señor José Vicente Haro, ordenar, dirigir y supervisar todo lo relacionado con la investigación y acción penal, practicar por sí mismo o por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas o por los órganos con competencia especial y de apoyo en materia de investigaciones penales las actividades indagatorias para demostrar la perpetración de los actos punibles, hacer constar su omisión con todas las circunstancias que puedan influir en la calificación y establecer la responsabilidad de los autores o las autoras y demás partícipes. Obviamente, entre las actividades indagatorias que puede realizar el Ministerio Público está la práctica de entrevistas a personas que estén vinculadas a un proceso, a un presunto hecho punible. Ya lo he repetido varias veces durante esta locución, de tal manera que las citaciones realizadas al señor González Urrutia para ser entrevistado están perfectamente ajustadas a derecho y son necesarias para proseguir la investigación. Al negarse a acudir, el señor González Urrutia está, como dijimos antes, obstaculizando la investigación, porque lo están forzando. ¿Ve? Una de las diligencias que dijo José Vicente Haro iba a hacer era buscar convencerlo a que comparezca. Bueno, es que usted está requerido judicialmente y está obligado a comparecer porque la orden de aprehensión está vigente. Para terminar, he citado en otras entrevistas previas y en otras alocuciones el caso muy notorio de figuras que han sido presidentes, expresidentes, que han sido citados y han ido a los tribunales y han ido al Ministerio Público de sus países. El caso más reciente es el de Donald Trump. Siendo expresidente y precandidato presidencial ha sido sometido a juicio y también condenado por cometer 34 delitos. Trump tuvo que asistir a todas las sesiones de este juicio penal, más de 20, porque de no haberlo hecho se habría emitido una orden de arresto en su contra. Aquí hay varias cadenas internacionales transmitiendo. Ustedes, varias de sus cadenas transmitieron esas comparecencias. Él sí puede ir, pero Urrutia no. Urrutia se coloca al margen de quien es su referente, ¿no? Estados Unidos, la democracia de Estados Unidos, entre comillas, sus autoridades. Esta persona sí, el caso de Trump. Pero Gonzalo Urrutia no, porque él es supraterrenal y los que lo acompañan. Otro caso que vale la pena recordar es el alcalde chileno, a quien conocimos varias veces aquí en Venezuela de origen palestino, Daniel Jadue. Es el político más importante, más representativo de la izquierda chilena y por eso se lo llevaron preso.
A Jadwe se le dictó prisión preventiva a petición del Ministerio Público de Chile, tras imputarle 5 delitos en su calidad de presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares, es decir, por darle a su pueblo medicinas en farmacias populares y por ser, en el fondo, una amenaza al neopinochetista de Boric, porque Boric es un hijo de Pinochet, no representa a la izquierda en ningún lugar del planeta, sino es un agente de la CIA, y yo así lo he denunciado, que lo utilizan para, de vez en cuando, tartamudear él leyendo unas palabras contra Venezuela, ¿no? Lo manda en razón de que le ordenan desde el exterior, el imperio, detener a Jadwe, y Jadwe asistió y se sometió a este juicio para hablar de un caso que mucha gente no presenta y no conoce, ¿no? Hace poco un juzgado revocó esa prisión preventiva y la sustituyó por una detención domiciliaria. Todo ello en base a lo que ha presentado Jadwe en su defensa. Luis Ignacio Lula da Silva, siendo presidente y precandidato presidencial, al igual que Trump, fue citado, enjuiciado y condenado en Brasil. Así se impidió su participación como candidato a la presidencia. El expresidente Nicolás Sarkozy fue enjuiciado y condenado 2 veces por financiamiento ilegal y por corrupción y tráfico de influencia. Es decir, yo pudiera aquí durar un día entero mostrando ejemplos de personas que, siendo citadas por un ministerio público, por una fiscalía, por un tribunal, han asistido. Entonces, obviamente, debo ya terminar y decir que la comunicación, como indiqué antes, reconoce las instituciones del país, al menos nominalmente, pero si la reconoce nominalmente, hágalo también aparte de derecho, de hecho, preséntese ante este Ministerio Público, porque la carta, quien se la redactó, le hizo un daño a usted. Se convierte en un agravante en su situación legal, ya que en ella, como ya lo dije, se declara como juez y hace justicia por mano propia y finalmente dictamina que es inocente. Es algo increíble, ¿no? Y lo más grave, él dice que va a seguir en desacato. Bueno, José Vicente Aro dijo que iba a hacer las debidas diligencias para convencerlo a que compareciera. Vamos a ver si esta vez, señor Aro, a usted le hacen caso. En este sentido, tal como se lo hicimos saber, el Ministerio Público ratifica la citación con la orden de aprehensión en curso al señor González Urrutia para ser entrevistado y ratifica que se encuentra solicitado y se debe presentar y poner a derecho, tal como corresponde en el marco de la Constitución y la ley. Creo que hemos sido suficientemente claros en todo lo que fue esta reunión, en cómo ocurrió, en contexto en que se dio, los antecedentes previos a por qué se dan las citaciones, lo que ocurrió antes y después del 28 de julio, donde, por cierto, ya no hablan de las personas humildes que ellos asesinaron. Esa extrema derecha literalmente se responsabilizó en mandar a matar. Ve que no los mencionan. ¿Saben por qué? Porque la verdad siempre sale a flote. Igual como con las personas detenidas, ya no las pueden mencionar. Porque las personas detenidas en las entrevistas están develando, delatando, señores, oigan, delatando quiénes los mandaron, quiénes los financiaron. Mire, hay un caso, y así termino para darle la oportunidad a un corresponsal extranjero, creo que va a hablar. Mire, hay un caso bochornoso en el estado de Anzoátegui, en Puerto La Cruz. Un sujeto alzado, como son ellos cuando graban videos, incitando al odio, incitando a quemar la alcaldía de Puerto La Cruz, está grabado, diciendo que vayan, que no sé qué, y un poco de motoristas atrás sonando sus motos. Y ustedes vieron lo que pasó ahí en la alcaldía de Puerto La Cruz. Fue una de las que más fueron a asediar en el país, en el estado de Anzoátegui. Esta persona fue detenida por el 6CPC por haber hecho
exposición pública, instigación al odio y a la quema de instituciones públicas. Recuerden que una fiscal que por no querer imputarlo, yo lo voy a recordar, porque la gente, ¿por qué hicieron eso? No quería imputarlo, no, que no hay elementos de convicción, pero los elementos están en el video, donde él manda a quemar la alcaldía. Y a otros 2 cómplices fue detenida, procesada y privada de libertad, por esa razón que estoy mencionando. Ahora, ustedes saben lo que ocurrió, que estando detenido en la estación del 6CPC en Puerto La Cruz, fueron 3 motoristas jóvenes, 2 de ellos menores de edad y uno de 21 años. ¿Ustedes saben a qué? No a pedir la libertad del señor financista que salió en el video, sino a pedir que le pague los $20 que le ofreció y que no se los pagó. Porque él agarró y dijo, aquí tengo $100, búscame tú, Pedro, a 4 más. Entonces serían 5, $20 a cada uno para que lleguen y asedien la alcaldía de Puerto La Cruz y suenen sus motos. O sea, él, en este caso de estos jóvenes era que hicieran ruido y pasaran donde estaban quemando, ¿no? Entonces fueron a reclamarle a la persona esta detenida, oye, páganos, ¿vale? No sea delincuente, doble delincuente. O sea, aparte que incitaste a quemar una alcaldía, le ofreciste $20 a estos muchachos y luego no se los pagaste. O sea, fíjense, es algo como pareciera una cosa surrealista, ¿no? Un teatro bufo, pero muy delicado, que comprueba, y estamos haciendo todo un informe. En su momento lo presentaremos en la ONU, pudiera ser a finales de este año, de cómo pasó todo esto en Venezuela y quiénes son los verdaderos responsables de violar derechos humanos. Adelante. Muy buenas tardes. A cargo de la pregunta, el periodista de Telesur, Luis Guillermo García. Sí, muchas gracias. En nombre de la corresponsabilidad de Venezuela, de Telesur. Bueno, hay varias cosas que he recogido conversando con algunos colegas acá. Una de ellas, por cierto, estamos compartiendo, no sé si ustedes la han visto, ha salido por algunos medios digitales, un material sobre la publicación en X del 29 de julio. Edmundo González dice, venezolano, a través de este enlace podrás ver cómo con tu voto y tu voluntad cambiaste la historia de Venezuela. Aquí encontrarás las actas que hasta esta hora hemos procesado y totalizado. Si quieres, muéstrala para que te enfoquen las cámaras. Bueno, sí, cómo no. Ajá. Me llama la atención. Pueden decir que no, que estás inventando ahí algo. Hemos procesado y totalizado. Dice, aquí encontrarás las actas que hasta pero muéstralas a las cámaras, ¿Cómo no? Con todo gusto. Pues entonces tengo que ponerme aquí para poderla leer. No, porque pues, ahí está. Aquí encontrarás en base a esa experticia fue que iniciamos la investigación. Hasta esta hora hemos procesado y totalizado y que confirman nuestro extraordinario triunfo. Y sale Enrique Capriles, por cierto, haciendo una seña no muy religiosa, ¿no? Muy bien. Y aparece el link. Aparece el link del cual resultados.com. Entonces, bueno, Edmundo González, reconociendo que hay una página donde él pueden consultar el triunfo que él supuestamente tuvo. Me llama la atención, no sé si esto es una evidencia que puede ser utilizada para los fines pertinentes. Hay otro caso que quiero mencionar también, que lo tengo aquí a disposición, y es que llama la atención que usted fue testigo judicial, pues, en la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia, en el contencioso administrativo, y estuvo presente en todos los procesos vinculados con esa investigación del máximo tribunal que al final ratificó el resultado que el CNE dio a conocer. Usted estuvo allí, pero luego entonces ahora José Vicente Aro, como abogado de Edmundo González, viene a reconocerlo a usted como autoridad, pero no reconoció que usted estaba presente en ese trabajo del máximo tribunal. Es decir, hay como una contradicción, ¿no? Lo reconoce usted como autoridad del Poder Ministerio Público, pero no en el evento del Tribunal Supremo de Justicia. Hay una situación, estoy recogiendo un poco los sentimientos de varios colegas. Edmundo González desacata al Tribunal Supremo de Justicia y ahora también desacata las citaciones suyas. Entonces, ante esta situación, ¿cómo podría asumirse entonces la conducta de González Urrutia? ¿Qué
qué cualidad judicial tiene ahora, ¿no? En qué condición está Edmundo González. Eso por un lado. Por otro lado, el abogado salió de la reunión explicando varias cosas que llamaron la atención. A mí me llamó la atención que él dijera, bueno, hay que aclarar que González Urrutia no tiene nada que ver con esta página, dijo él, que queda por la plataforma unitaria la responsabilidad de eso. O sea, está como distanciándose de los actores de la oposición radical, incluso de la misma María Corina Machado, que ha sostenido que es así. Entonces, ¿cuál es la situación realmente en este contexto fiscal? Bien. Tú te estás refiriendo también ahora a unas entrevistas que él da, ¿verdad? Al salir de... Sí, él salió diciendo que, bueno, quiero aclarar que Edmundo González no tiene nada que ver con la página, que eso es responsabilidad de la plataforma unitaria. O sea, pareciera que... Incluso dijo que se había llegado a un acuerdo para no visitar la residencia de la esposa, algo totalmente infame que Sí. que nunca nadie en este Ministerio Público expresó. O sea, el acuerdo no es que hubo un acuerdo, es que eso no existe. Empecemos por esa declaración a la que usted hace referencia. No existe que el Ministerio Público, en tanto titular de la acción penal, vaya a visitar el domicilio de la señora esposa de González Urrutia, en tanto quien está procesado, quien está investigado, quien está sujeto a la solicitud de orden de aprehensión es él, no ella. Así que no utilicen, ¿verdad?, chivos expiatorios para querer escalar en una situación que no les luce. Pero ellos son capaces de todo. Y tú me hablas de esa entrevista y yo te aclaro que nunca este Ministerio Público ha tenido como situación objetiva, de hecho o de derecho, estar investigando a la señora esposa de Edmundo González Urrutia. Ellos tal vez están buscando algo nefasto con ellos, pero no lo logran, porque este es un Estado de Derecho que respeta las garantías constitucionales, que respeta los derechos humanos, no lo que ellos han realizado, incluso sin estar en el poder. Veamos lo que hicieron el 11, 12 y 13 de abril. Mataron a decenas de personas, promovieron los peores crímenes de odio, quisieron ocasionar una guerra civil y propulsaron un golpe petrolero que le causó pérdida a la nación por más de 30.000 millones de dólares. Para no hablar de las 1.000 sanciones de las cuales está sujeta Venezuela, que ha ocasionado violaciones masivas a los derechos humanos, que culpa de dichas sanciones han muerto muchas personas en hospitales, muchas personas no han podido cómo tener un salario justo, cómo poder tener su acceso a la economía, pero ellos lo utilizaron en esa burda campaña diciendo que habían un éxodo de migrantes. Por eso es importante su pregunta, porque me permite hablar de la guerra híbrida otra vez. ¿Cuál es parte de la guerra híbrida? Utilizar el lawfare, es decir, las vías judiciales para lograr por lo que no has logrado por la vía de un golpe de Estado, o sea, un golpe institucional. Han buscado lavados de cerebro a través de redes, crímenes de odio, generar división en el país, y con las sanciones, porque eso está estudiado dentro de los manuales de la guerra híbrida, a más sanciones, ¿qué ocurre? Ellos buscan que haya éxodo de migrantes. ¿Para qué? Para provocar un caos en el país y para generar implosión y tener entonces la excusa para la toma del poder por la vía violenta. Cuando usted ve a un migrante fuera, piense en esas sanciones. ¿Por qué en la era previa a esas sanciones aquí no se dieron éxodo masivo de migrantes venezolanos? ¿Ustedes recuerdan del año 1999 al año 2015, cuando Obama lanza aquel decreto colocando a Venezuela como un país que supuestamente era una amenaza para los Estados Unidos, que fue la puerta de entrada para las sanciones que alebresta, que lleva a la máxima, yo diría, exposición Donald Trump? ¿Ustedes habían visto eso? No, claro que no. ¿Cuándo lo vieron? Cuando comenzó la política de sanciones, de cerco económico contra Venezuela. Cada vez que ocurra un tema que les hablen de esto, quienes han dividido a la familia fueron ellos, a través de promover sanciones globales
de todo tipo contra nuestro país. Por lo tanto, lo que han dicho en esa posterior a la reunión no tiene ningún tipo de basamento real, en tanto esto es lo que estoy aquí narrando en términos jurídicos. Usted me pregunta por su situación ha sido de contumacia. Él está en una situación contumaz. ¿Por qué? Porque se le cita una y otra vez y no viene. Entonces, la orden de aprehensión está vigente. José Vicente Aro dice que iba a hablar con él, porque él dice que terceriza su conversación a través de varias escalas. Entonces, es como un apoderado judicial virtual, ¿será? Yo nunca había visto eso, ¿no? Pero bueno, él dice que va a hacer llegar el mensaje. Que González Urrutia reconozca a Tareq William Saá como fiscal general de la República. Bueno, es un hecho real, público, notorio, comunicacional, ellos han divulgado la carta. Pero si usted reconoce este Ministerio Público como institución del Estado, titular de la acción penal, garante del Estado de Derecho, debe asistir, debe comparecer, debe presentar sus alegatos, debe, en base a la investigación en curso, a las preguntas que ya están desarrolladas, responderlas. Es lo que toca, según lo que usted me está preguntando. Y ya lo de la página que usted mostró, obviamente, a partir de ahí fue que se inicia la investigación, en tanto él la avaló sin que haya un soporte. Ahora, ¿qué es interesante también? Y eso lo tienen que reseñar los medios, que él en la carta dice que él no tiene nada que ver con esa página. Porque sabe que la página es chimba. Porque sabe que esa página, usted se mete en el QR y aparece comiendo en... ¿Dónde? Para ver. En Notre Dame, en Ámsterdam. ¿Cómo es eso? En Tokio. Ese es el QR de votación, chicos, de una página seria, por Dios. O votando cuando ponen la cédula personas fallecidas. Entonces ahora, como ya se ha develado esto, dicen, no, yo no tengo nada que ver con esa página. Esa página, ahí sí lo dijo José Vicente Aro varias veces, él no tiene nada que ver con esa página, esos fueron otros. Pero entonces, ¿por qué la difundió? ¿Por qué la publicó? Por eso que ellos dicen, no, ya ahora ya no hay que hablar más de las actas. ¿No se han dado cuenta de eso? Hasta pusieron a hablar a la alcaldesa de Madrid. No, ya no hablemos más de las actas, no hablemos más de las actas. Claro, porque antes ellos decían, acta mata voto. ¿Se acuerdan? O sea, es siempre mutar en la trampa, ¿no? Entonces esta vez, acta chimba, fraudulenta, que te pone a querer sacarla en una página web cuando tú no estás inscrito. Así no estás inscrito en el Congo belgas, mete tu cédula y saca la página y sale a protestar. No, mira, ya las últimas veces no he ido a protestar, ni siquiera ellos mismos han salido. Ellos mismos no salen. Entonces yo terminaría diciendo, y es mi mensaje, a que es el momento de sanar las heridas, es el momento